Movimiento Nacional por la Esperanza te quiere invitar a formar parte de esta gran comunidad digital, en donde compartimos las asambleas virtuales semanales, así como el panorama político-electoral nacional e internacional. Para informarte de todo, lo único que tienes que hacer es seguir nuestras redes sociales, desde tu celular, tablet o computadora, con estos sencillos pasos. Ingresa a la plataforma de YouTube y en la barra del buscador escribe René Bejarano Martínez y así de fácil encontrarás nuestro canal. Una vez ahí, solo tienes que dar clic en el botón rojo que dice suscribirse y listo, ya eres parte de esta comunidad. Y recuerda activar la campanita en la opción que dice todas para que te llegue un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Así de fácil, juntos estaremos construyendo esperanza por el buen vivir. Movimiento Nacional por la Esperanza. Buenas noches, compañeros y compañeras. Si gustan ir tomando asiento, vamos a dar inicio a nuestra asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. Nos acompañan aquí en el presidium el compañero dirigente del municipio de Ensenada, Baja California, Gustavo Flores. Un aplauso, por favor. De la alcaldía Tlalpan nos acompaña nuestro compañero Carlos Nieto. Desde el municipio de Ensenada, igual Baja California, el compañero Alfonso García Camarena. Del municipio de Jojoquitlán, Estado de México, el compañero Jesús Fávila Miranda. También desde el Estado de México nos acompaña nuestra dirigente estatal, Celina Trujillo. Nos acompaña nuestra compañera de Asuntos Internacionales, Itzel Ortega. De la alcaldía Miguel Hidalgo nos acompaña una compañera que forma parte de Jóvenes MNE, Gabriela Daniels. Desde el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, nos acompaña la ingeniera Eloísa Hernández Gallegos. Desde la alcaldía Cuauhtémoc nos acompaña nuestra compañera Génova Verónica Peralta. Desde Guadalajara nos acompaña el compañero coordinador Joel Osvaldo Ceja Tobar. Y como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Para iniciar con nuestra ronda de participaciones, le vamos a pedir a nuestro compañero Carlos Nieto que nos hable sobre el tema de la compra de Iberdrola, el cual hay que poner mucha atención. Para poder defender este tema hay que estar informados. Así que adelante, compañero. Gracias, buenas noches a todos. Vamos a platicar sobre el tema de la compra de Iberdrola. Básicamente, que es un tema que nos atañe a todos en mayor o menor medida somos consumidores de energía eléctrica y se hace importante este tema. Evidentemente, con la venta de las 12 centrales de ciclo combinado de gas natural, que es el 80% de los activos de esta empresa española que se encuentra en México, Iberdrola, por un lado, avanza en sus metas de descarbonización, las cuales apuestan a 0 emisiones netas de contaminantes para el año 2040. Esto lo reporta la misma empresa española. Evidentemente, al realizar esta venta, sube el valor de sus acciones, pero también es importante entender que de este lado no se vendió propiamente al gobierno, ni tampoco a la CFE, que es un poco los comentarios que causan controversia. El verdadero comprador de estas 12 plantas de ciclo combinado y una de generación eólica es un particular y es un fondo administrado por una fibra denominada México Infrastructure Partners, que la vamos a describir un poquito más adelante. De entrada, vamos a enunciar rápidamente en dónde se encuentran ubicados estos bienes que se adquirieron y que generan cierta controversia. Por un lado, las 12 plantas de ciclo combinado son las siguientes. Baja California 3, así se llama, se encuentra localizada en Ensenada. La Laguna 2 se encuentra en Gómez Palacio, Durango. Topolobampo 2 y Topolobampo 3 en Los Mochis, Sinaloa.
Tamazunchale y ampliación Tamazunchale, que es la mayor de América Latina, por cierto, y la única en la zona sur del país, concretamente en la Huasteca Potosina. Altamira 3, Altamira 4 y Altamira 5 ubicadas en Altamira, Tamaulipas. Enertec, que es la primera instalación de Iberdrola en nuestro país, que se encuentra en Tamaulipas. Escobedo, en el municipio de Nuevo León. Dulces Nombres y Dulces Nombres 2 en Pesquería, Nuevo León, y un parque eólico denominado La Venta en Santo Domingo, en el Ingenio de Oaxaca. Esos son los bienes que fueron adquiridos. Y aquí vamos a empezar por lo malo que se ha derivado en comentarios. Lo malo es, bueno, tenemos una realidad en el ámbito global, que a pesar de ser un tema nacional, estamos inmersos en la globalización, no nos podemos alejar de ello, y esto nos invita a una adecuada toma de decisiones. Tenemos un ejemplo: la Unión Europea se prepara para comprar cantidades monumentales de gas licuado para asegurar el abastecimiento de electricidad, especialmente en la época invernal. Otro país como Alemania, el mayor generador de energía renovable en el mundo, las autoridades entendieron que es imposible garantizar el servicio solo con plantas intermitentes como las eólicas o solares. En países como el Reino Unido se ha debido volver al uso de carbón para producir energía. Es decir, la previsión a futuro es incrementar sobre todo el consumo de gas natural, que es considerado la herramienta clave para esta generación de energía en el mundo. La parte fea, nuevamente, son las comparaciones, y empezaremos por el antecedente en nuestro país. En 1960, el presidente de la época, Adolfo López Mateos, expropió la empresa canadiense Mexican and Power Corporation para convertirla en la compañía de luz y fuerza del centro, hoy extinta. Esta decisión sí se conoce como la nacionalización de la industria eléctrica. Este evento que nos ocupa de compra de Iberdrola no es así. En 1960 así fue, y se le denomina como un evento histórico de nacionalización. Las opciones en contra que tenemos es básicamente de la iniciativa privada, pues porque bueno, se les demeritó su inversión futura. Básicamente censuran o critican que habrá incrementos de precios en los costos de luz, de energía eléctrica. El presidente afirmó categóricamente lo contrario, y ello fue el motivo de esta inversión tan grande. Los especialistas, nuevamente, básicamente basan sus comentarios detractores en incremento de tarifas eléctricas. En el presente abril, esta vez el gobierno mexicano no expropió, ni siquiera adquirió activos que eran de Iberdrola. En realidad, la transacción puso sus activos en manos de una entidad privada diferente. De su lado, México Infrastructure Partners cubrirá sus obligaciones con recursos provenientes, entre otras fuentes, del Fonadín. Este Fonadín fue un fideicomiso creado en la época de Felipe Calderón, que se salvó de la extinción. Y por otro lado, recordemos que Felipe Calderón, antes de ser presidente, fue secretario de Energía en este país. Pero bueno, ¿qué es el Fonadín? El Fonadín es un fideicomiso instituido por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, que, sin decir mucho, realmente realiza muchas actividades importantes. Este Fonadín apoya en la planeación y diseño, construcción y transferencia de proyectos de infraestructura con impacto social o rentabilidad económica en los que participa el sector público y privado. ¿Qué beneficios tiene? Bueno, maximiza y facilita la movilización de capitales privados a proyectos de infraestructura, toma riesgos que el mercado o los inversionistas privados no están dispuestos a asumir, permite que ese tipo de inversiones privados tengan una rentabilidad atractiva en proyectos de alta rentabilidad social, pero no económica. Es una mentira que estas plantas vayan a ingresar al patrimonio de la CFE. Esta dependencia se encargará de operarlas, y eso será así mientras el verdadero dueño de las plantas, México Infrastructure Partners, lo considere pertinente. La operación de las plantas evidentemente queda a cargo de la CFE, que con esto prácticamente controla el mercado eléctrico del país. Por eso es difícil que se incrementen las tarifas eléctricas como se afirma.
La parte buena de esta adquisición es, bueno, ante esta crisis energética global, el gobierno federal busca garantizar la generación de energía eléctrica con costos bajos a través de esta adquisición de 12 plantas de ciclo combinado y un parque eólico. La Secretaría de Hacienda informó que esta inversión por más de 6,000 millones de dólares es con participación mayoritaria de este fondo, México Infrastructure Partners, y con financiamiento de la banca, es decir, no hay endeudamiento del país, muy opuesto a las enormes críticas de compra de fierros viejos, como también salieron por ahí notas. Esta vida útil en promedio de las plantas es de más de 18 años, con un potencial a 10 años más, es decir, hablamos por lo menos de 28 años. La consecuencia inmediata natural de este acuerdo es el Estado mexicano se vuelve el mayor generador de electricidad por encima de la inversión privada, con una generación de 8,500 megawatts adicionales a la producción actual. Y dicho de otra manera, se logra un porcentaje superior al 55% contra el 39% que es el que actualmente se tiene. Con esta compra de las plantas, Iberdrola es previsible que al finalizar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la presencia de CFE en el mercado sea del 65%. Pero la estrategia oficial va más allá de este mercado. Se trata de cambiar el sentido de la generación de electricidad como una mercancía y encauzarla como un bien social, es decir, dar cumplimiento de un derecho constitucional. Es muy importante aclarar que en nuestra realidad actual, el 60% de demanda de la energía eléctrica se cubre con generación que viene de gas natural. Este gas natural principalmente lo importa la CFE de los Estados Unidos, pero este modelo de negocio nos dice la apuesta de hoy es generar con base en gas natural y CFE tiene contratada esa capacidad de reserva que podrá utilizar en los ciclos combinados, es decir, se tiene asegurado el insumo básico para esta operación, que es la generación de energía eléctrica, en donde hablamos de una muy buena e importante decisión. Y sí, con pensamiento hacia el futuro se van a impulsar las energías renovables. Es importante estar enterados y saber que en este presente, en el hoy por hoy, ningún país del mundo puede sobrevivir solo con las energías renovables. Y aquí, bueno, el tiempo dará la razón a quien la tenga, pero yo insisto, es una muy buena e importante decisión para este país. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Carlos Nieto, por esta información. Y ahora, para un saludo, le cedemos el micrófono a nuestro compañero Gustavo Flores, de Ensenada, Baja California. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias de nuevo, maestro René. Muchísimas gracias por la plaza que nos brinda el día de hoy. Desde Ensenada, Baja California, reiterándoles el compromiso con trabajo, con parte del equipo que pudimos venir el día de hoy. Desafortunadamente, algunos compañeros no pudieron venir por problemas en los vuelos, pero lo principal es que estamos el día de hoy aquí. Me da mucho gusto ver jóvenes. Hace ratito que llegué vi muchos jóvenes. Tenemos aquí la representante de los jóvenes en la mesa. Me da mucho gusto porque los jóvenes son parte fundamental de cualquier trabajo político. Y el día de hoy, con el trabajo que vienen desarrollando nuestro líder nacional, el maestro René Bejarano, es muy importante que los jóvenes sigan impulsándonos y dándonos esa fuerza para poder seguir con la transformación que nuestro país, nuestros estados y municipios merecen. Muchísimas gracias y le reiteramos el apoyo. Gracias. Muchas gracias, compañero Gustavo Flores. Ahora le cedemos igual desde Ensenada, Baja California, el micrófono a nuestro compañero Alfonso García Camarena. Muy buenas noches, muchas gracias. Reciban un saludo. Primero, un agradecimiento especial al maestro René Bejarano. Gracias por la oportunidad y la invitación a participar en este gran proyecto, Movimiento Nacional por la Esperanza. Venimos de Ensenada con toda la intención de trabajar en este gran proyecto, apoyar, venir a cooperar y ponernos a disposición para todo lo que podamos hacer.
estaremos aquí las veces que ustedes lo consideren y que sea necesario para que este gran proyecto noble y con valores avance y llegue a los lugares donde todos queremos. Le reitero mi agradecimiento y muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias por el mensaje, compañero Alfonso García Camarena, y sean bienvenidos. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro compañero Jesús Fávila Miranda, de Jojoquitlán, Estado de México. Buenas noches a todos, gracias. Antes que nada, pues gracias por recibirnos aquí en su casa. Estamos aquí apoyando, visitando a nuestro amigo René, que ya tenemos años de conocernos, venimos a sumarnos al proyecto. Obviamente nosotros también venimos por un proyecto ganador. Estamos consolidando esta reunión con nuestro amigo René, con nuestra compañera estatal, que es la líder de los jóvenes, pues a decirles que estamos trabajando, estamos haciendo lo propio para que esto llegue a buen puerto y nos vaya bien a todos, que seguro va a ser así. Me presento nuevamente, su servidor Jesús Fávila Miranda, soy del municipio de Jocotitlán. Aquí hay unos paisanos cercanos de San José del Rincón, de San Felipe, pues que obviamente, pues qué bueno que estén aquí, pues, compren su producto, por favor, porque vienen desde muy lejos y son cosas muy bien hechas, ¿no? Entonces, pues apoyarlos, así como están ellos aquí sumándose a este proyecto, pues hay que hacerlo recíproco, nos sumemos a un proyecto que es viable, que es posible y que seguro va a ser ganador. Muchas gracias, René, aquí estamos a tus órdenes y venimos a eso, a sumarnos y a trabajar por lo que se tiene que hacer para que esto sea exitoso. Que pasen buena noche y muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias, compañero Jesús Fávila, por este mensaje. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Gabriela Daniels. Estimadas y estimados todos, es para mí un gusto compartir el día de hoy con ustedes. Quiero agradecer primeramente al profesor René Bejarano por el espacio y la invitación, y también quiero hacer una mención de agradecimiento al equipo de MNE de Miguel Hidalgo por abrir la participación en la Comisión de Jóvenes. Como ya lo dijo el compañero, mi nombre es Gabriela Daniels y soy una abogada en formación por parte de la UAM Azcapotzalco. Es para mí un gozo ver que las y los jóvenes nos hemos organizado en los espacios de interés. Puede parecer a veces que no hay como tanto interés de nuestra parte como jóvenes, pero creo que vale la pena analizar cuáles son los motivos que propician esta lejanía. Y bueno, una de las razones es que somos ignorados tanto por la población civil como los organismos gubernamentales. Dentro de esta perspectiva también las condiciones en las que los jóvenes vivimos se forman dinámicas distintas. La imagen del joven pasivo y desinteresado ha adquirido mucha fuerza en el discurso social que se ha convertido en un rasgo de la juventud. La gran mayoría de los jóvenes parece relacionarse en el mundo de la política de una forma distante y desconfiada. Justamente motivada por esta misma desconfianza propia de mi juventud, es que decidí conocer el Movimiento Nacional por la Esperanza y he notado que además de la apuesta electoral por las juventudes, veo una ventana para retomar y crear nuevas corrientes filosóficas e ideológicas. Es por ello que ahora nos corresponde entender cuáles son estos rasgos de las nuevas juventudes y bueno, también tomar estas nuevas tendencias e instrumentos institucionales y de vanguardia diseñados para tal efecto. Otra vez repito, tratando de entender cuáles son estas nuevas tendencias culturales y por las que atraviesan las nuevas juventudes, y que es importante organizarnos y tomar los espacios que nos pertenecen dentro de la política y la sociedad. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, compañera Gabriela, por esta reflexión. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera ingeniera Eloísa Hernández Gallegos, del municipio de Nezahualcóyotl. Gracias, licenciado maestro René Bejarano, a nuestra gran líder Selena Trujillo, a nuestro gran líder Víctor Ibarra. Gracias de verdad
por esta presencia que estamos en este momento. Quiero decirles que nosotros representamos, soy la presidenta de la Fundación FINEP, Innovando, Nutriendo y Educando Vidas. Soy académicamente de la UNAM, de la Facultad de Química, catedrática, maestra por convicción y demás preparaciones que tenemos. Mediante lo que hemos vivido día a día en nuestra ciudad de Netzahualcóyotl y en toda la República Mexicana, nos llevó a que nosotros tomáramos conciencia de lo que estamos viviendo en nuestro país. Y llegamos a la conclusión que teníamos que hacerlo profesionalmente, legalmente. Y bajo el artículo 16, fracción 2 de la Ley Federal del Fomento a Actividades Realizadas por organizaciones de la sociedad civil, obtuvimos nuestro CLUNY y con esto nos asignaron nuestra donataria autorizada. Estamos bajo el anexo 14 en el Diario Oficial de la Federación, en la página 66 y 297, donde constata que somos una fundación de alta calidad de trabajo, de presencia en diferentes estados de la República Mexicana. La Fundación FINEP ha trabajado de forma libre, de forma legal, con el objeto social y hemos desarrollado objetos de educación, de salud, de cultura. Y hemos visto las necesidades de las familias mexiquenses que tenemos día con día. Y esto es a lo que nos ha llevado a ese reto que tenemos que trabajar y que hemos coincidido con el Movimiento Nacional por la Esperanza. Es por eso, maestro Bejarano, que nosotros estamos aquí con esa convicción, venimos con la propuesta de junto con las asociaciones que tenemos y que segura estoy que muchas se van a unir a nosotras, es que el tercer sector tiene que tener cierta importancia y la tiene, cierta relevancia al triunfo que vamos a tener este 4 de junio mediante el trabajo de todos los compañeros presentes y no presentes que están en el Movimiento Nacional por la Esperanza. Eso es una cuestión que la asociación civil estamos convencidos y estamos de acuerdo a todo esto que se está llevando a cabo. Nuestra gran líder Celina ha trabajado y nos ha demostrado cómo se tiene que llevar esta tarea. Fundación FINEP está constituida por jóvenes intelectuales, un gran ingeniero que es la médula intelectual de nuestra fundación y muchos más que se encuentran con nosotros. Pero también quiero decirles que también las personitas de la tercera edad tienen muchos conocimientos. Nosotros tenemos dentro de nuestra fundación a un gran compositor, Jaimito, que quiero decirles que ya le compuso la canción a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y que me gustaría que por medio del Movimiento Nacional por la Esperanza nos permita que él le pueda cantar esa canción a nuestro presidente. Maestro Bejarano, yo le aseguro que el trabajo que vamos a realizar de la mano junto con nuestros compañeros presentes, vamos a tener un resultado positivo, un resultado que todos
todas las asociaciones de todo el Estado de México y de toda la República Mexicana nos vamos a tomar de la mano, y MNE en las asociaciones civiles tenemos que hacer fortaleza. La tenemos, pero la tenemos que demostrar en este momento. En verdad, les quiero decir que Fundación FINEP es una fundación de trabajo, es una fundación de resultados, y gracias por permitirnos estar en este momento con ustedes. Es cuanto. Muchas gracias, compañera Eloísa Hernández, por este mensaje. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Génova Verónica Peralta. Hola, buenas noches a todas, todes. Bueno, el tan anunciado informe sobre Perú, que se había pospuesto porque afortunadamente hemos tenido muchos invitados, sobre todo el Estado de México, en las últimas reuniones, sin tratar de olvidar a nadie. Muchas gracias, profesor Itzel, a todas las compañeros y compañeras del Presidium que me acompañan. Bueno, pues comentarles brevemente en el tema de la misión internacional de Perú. Como bien les comentó mi compañero José Antonio Faro, justamente esta se inicia, o esa iniciativa de Global Exchange, que es una organización que tiene incidencia a nivel global, a nivel planetario, y bueno, financia proyectos que tengan que ver con violaciones graves a los derechos humanos, que fue el caso de la situación del Perú, como ustedes han conocido. Es que así llegamos por parte del Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento. En esta misión la integramos varios países, entre ellos Bolivia, Colombia, Estados Unidos, el propio Perú, Brasil y su servidora de México. Para poder realizar esta misión no fue sencillo, porque en ese momento el contexto era muy complicado, toda vez que recién había roto relaciones la usurpadora Boluarte con el presidente mexicano. Como ustedes se enteraron en medios, sacó al embajador y bueno, desmanteló prácticamente el consulado y todas las relaciones internacionales con nuestro país. Sin embargo, pude hacer la misión sin mayor problema, justamente porque, no solamente porque estamos preparados como movimiento, sino porque estamos enterados y sabemos que formamos parte de un movimiento internacional de la izquierda democrática progresista, y bueno, la misión en ese momento era relevante no solamente para el Perú, sino para toda la comunidad internacional de la que formamos parte. Y en ese sentido tuvimos aliados tanto en el interior de Perú como en el exterior para desarrollar esta labor. Y lo más, no quiero ser muy extensa, saben que no me gusta ser muy extensa, y identificamos varias violaciones graves a los derechos humanos, prácticamente en lo que tiene que ver al presidente Castillo, en la cuestión del debido proceso, sus derechos políticos electorales, sus derechos constitucionales, derecho penal internacional, y en el caso de las víctimas, el derecho a acceso a la justicia, a un debido proceso, a violaciones contra la violencia contra las mujeres, ¿no? Contra las mujeres también campesinas, particularmente hacia las zonas indígenas, hacia todo el campesinado. Identificamos una situación de grave discriminación, porque la violencia más extrema que se dio de parte de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional fue justamente hacia las poblaciones donde está la comunidad ancestral del Perú, la zona de Puno, de Ayacucho, Andahuaylas, Puno, Juliaca, Cusco, ¿sí? Y justamente en estas zonas entrevistamos a 51 víctimas de manera directa, que nos contaron y nos narraron cómo fue que se dio esta situación de parte de las Fuerzas Armadas hacia ellos. Identificamos, a diferencia de la Fiscalía, que aunque sí tuvimos contacto con agentes del Estado, particularmente la Fiscalía Penal Supraprovincial especializada en derechos humanos en la región de Puno, así como la Defensoría del Pueblo, el viceministro de Justicia y el propio ministro de Justicia nos han atendido. Es que identificamos que hay una especie de sumisión de parte de estos poderes a la dictadura Boluarte, es decir, no han sido lo suficientemente profesionales
ni exhaustivos para las investigaciones. Evidentemente, hicimos un llamado en ese sentido en la conferencia de prensa y también lo vamos a retomar en el informe final que estamos por emitir. ¿Por qué? Porque identificamos que estas investigaciones no han sido de manera adecuada, ni siquiera conforme a los códigos penales, procesales y la propia Constitución, y menos aún respetando el derecho internacional de los derechos humanos ni el derecho penal internacional. Y en ese sentido es que identificamos, a diferencia de ellos, ejecuciones extrajudiciales. Así, no estamos hablando de homicidios porque no es de un particular a otro, sino de un agente del Estado hacia un pueblo que estaba desarmado y que la única arma que tenía en ese momento eran sus pancartas y sus voces. A lo mucho piedras, pero nada más. Entonces jamás se va a equilibrar en ningún sentido un arma que es utilizada en combate, ¿no?, en una guerra, a unas palabras. Entonces eso se llama ejecución extrajudicial y como tal estamos pidiendo que se investigue de esa forma. Y evidentemente identificamos, iban más o menos 72 muertos, va subiendo las cifras porque recuerden que muchos de los heridos, de los cuales son más de 1,200 heridos, entre los cuales también se encuentran agentes del Estado, policías que curiosamente también son gente de las comunidades de los pueblos originarios. O sea, esto ha sido una masacre con un contexto, con un sesgo racial discriminatorio hacia esas comunidades, y eso no tenemos que perderlo de vista, porque finalmente ellos son los que hoy, hasta la fecha, desde el 7 de diciembre hasta este momento, siguen movilizados y siguen pidiendo una sola cosa, entre otras muchas, pero de las más importantes es que se respete el derecho a su voto, porque ellos votaron por un presidente que viene de las rondas campesinas, un maestro rural, y que desde luego se respete ese voto y que por otro lado se vaya a ese congreso espurio al que en el momento en que el presidente Castillo lanza su mensaje, su proclama ante los medios televisivos, en el sentido de que iba a desaparecer el Congreso, lo cual es una facultad, una atribución que tiene constitucional, no hay que perderlo tampoco eso de vista, es vacado de manera ilegal, ¿sí? Entonces, en ese momento ese Congreso tenía una aprobación de 15%, hoy tiene un nivel de popularidad de 6 a 7%, o sea, puede ser, llegaron de manera legal, pero hoy son un poder ilegítimo, es decir, nadie lo está respaldando. Entonces, ellos son los que han estado respaldando a la dictadura Boluarte, a la usurpadora y a todo su séquito. Entonces, justamente es un asunto de poder. Tenemos a un presidente que es un preso político porque se le ha vacado de manera ilegal. Hoy no es la intención darles una explicación de por qué es ilegal, pero sí les comento que hay que estar muy pendiente porque ese mismo mecanismo de cómo están queriendo eliminar a nuestros presidentes en manos de la izquierda progresista es una especie de laboratorio en Perú que puede ser replicado en otros países si no tenemos la suficiente sapiencia e identificamos estos procesos. Tenemos el lawfare, tenemos muchas otras figuras que estamos viendo, ¿no? Las fake news y tantas cosas. Entonces, eso, compañeros, sí comentarles que seguimos ahorita trabajando de manera muy cercana con las víctimas. Hemos estado ahorita organizándonos también con los abogados, tanto en la región norte como en la región sur de Perú. Podemos en breve poder articular sus luchas, porque al final hay abogados que ya están llevando el caso a la Corte Penal Internacional y hay quien se ha quedado en el sistema interamericano. Lo cierto es que esto sí tiene una trascendencia internacional porque se está hablando de delitos, de crímenes de lesa humanidad, que son delitos del orden internacional que tendrán que ser investigados de esa forma. Y si en el estado en donde suceden no hay suficiente garantía para que eso suceda, bueno, pueden intervenir otro estado, ¿no?, por el principio de jurisdicción universal, o si no, someterlo a la Corte Penal Internacional. Eso, compañeros, solamente invitarles a que continúen informados, que continúen impulsando a quien quiera sumarse a esta lucha, con mucho gusto y a la orden. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera, por compartirnos este informe sobre el Perú.
Ahora, para un saludo, le cedemos el micrófono a nuestro compañero Joel Ceja Tobar de Guadalajara. Gracias, buenas noches a todos. Un placer estar aquí presente desde Guadalajara, Jalisco. Tienen su casa. Soy muy breve. Vengo invitado por el profesor René Bejarano, quien es un ídolo, yo creo que de muchos de nosotros. Es un ejemplo, es un mentor. Entonces, pues vamos a fortalecer en Jalisco. Es un estado que está muy abandonado por algunos colores propios y que tiene muchas áreas de oportunidad. Entonces, es cuanto. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, compañero Ceja, por esta información. Y ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera coordinadora de jóvenes del MNE, a Maite Camacho. Gracias, Miguel. Buenas noches, compañeros, compañeras, al honorable presidio, a nuestro líder, el profesor René Bejarano. Oigan, pues venirlos a invitar nuevamente al evento del Urban Fest que estamos organizando las juventudes del MNE, por supuesto, este sábado 15 de abril a las 11 de la mañana. Vamos a concluir a las 6 de la tarde para que nos puedan acompañar. Las juventudes del MNE hemos estado trabajando mucho y hemos estado impulsando y empoderando a los jóvenes talentosos en las disciplinas de la música, la danza, la comedia, y pues los invitamos a que vayan a bailar, que vayan a cantar, que vayan a reírse con los comediantes también, pero no dejar pasar un mensaje muy importante. ¿Y cuál es el objetivo de las juventudes del MNE? Que es empoderar realmente los talentos, los liderazgos de las juventudes. Hemos recibido, lo comenté la semana pasada, muy buenos mensajes respecto a este proyecto, respecto a los líderes, la maestra Dolores Padierna y el profe René, del cómo apoyan a los jóvenes. O sea, yo lo reitero porque es real. Ellos, recién acabamos de tener una reunión con jóvenes de diversas alcaldías de estos talentos y comentan que pocos lugares les ofrecen espacios para poder proyectar sus talentos. Entonces los estamos invitando al evento a que se unan a la estructura que está creciendo. Las juventudes del MNE estamos creciendo gracias al apoyo de nuestros líderes. Igual que sumen a sus jóvenes a que se sumen. Vamos a seguir trabajando, impulsando otros proyectos. Próximamente ya lo platicaremos bien, uno de deporte también. Han estado surgiendo muchas ideas, pero bueno, que sepan que aquí tienen a una familia, a los jóvenes, donde pueden acercarse. Y queremos combatir problemáticas sociales, queremos combatir el tema de adicciones y también la salud emocional. Ese día vamos a dar ese mensaje, que es también un objetivo nuestro, poder ayudar a las juventudes en este tipo de situaciones a través de este tipo de actividades. Y un aplauso, por supuesto, para los jóvenes del MNE y a nuestros líderes que nos han estado respaldando. Gracias. Sábado 15 de abril en Manuel Tolsa, y sigan al Facebook de Juventudes MNE, ahí viene toda la información. Muchas gracias, Maite, por esta información, y nos vemos el sábado 15 en Plaza Tolsa. Y ahora, para temas internacionales, le cedemos el micrófono a nuestra compañera Itzel Ortega. Hola, queridos compañeros y compañeras, muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien, al igual que sus seres queridos. Y pues bueno, hoy quiero retomar dos notas que pasaron un poco desapercibidas. Y esto, pues como sabemos, porque los medios de comunicación tradicionales pues decidieron no darle la importancia y la relevancia que estos temas tienen para los países en donde ocurren, pero también para nuestra región, América Latina y el Caribe. Pues fíjense que el pasado 27 de marzo, Rusia presentó ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas un proyecto para instalar una comisión que se dedicara a investigar sobre las explosiones en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 que ocurrieron en septiembre del año pasado. Este suceso, digamos, quedó inconcluso porque ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Cómo fue? Nadie supo, nadie investigó, nadie quiere saber nada. Y pues que tiene implicaciones realmente relevantes bajo el contexto del conflicto armado entre Ucrania y Rusia. La esencia de esta
propuesta era pues averiguar lo que había pasado y quién era el responsable de esos hechos. De esa propuesta que encabezó Rusia, pues solo 3 países votaron a favor de que se hiciera esta comisión. Fueron Rusia, por supuesto, China y Brasil. Esta investigación o esta propuesta, que no culpaba a nadie en específico, pues tuvo ese bajo apoyo porque 12 países más, los otros 12 países que conforman este Consejo de Seguridad, pues decidieron abstenerse de votar, lo que resultó pues en una votación insuficiente, porque para llevar a cabo esta investigación se necesitaban al menos 9 votos a favor para proceder. Para aquellos que no están o no estamos familiarizados con la historia de estas tuberías, de estos gasoductos, pues les comento que, como ustedes pueden ver en la imagen, se trata de una infraestructura pues que es muy importante porque transporta gas natural de Rusia hacia los países de la Unión Europea, y posteriormente pues estos gases pueden ser trasladados con mayor facilidad hacia la parte sur del planeta o hacia todo el mundo. Estas infraestructuras constituyen una muy fuerte o importante fuente de energía barata que llega a la Unión Europea y que, repito, sale de Rusia. Cuando estalló el conflicto entre Ucrania y Rusia, una de estas infraestructuras, que se llama Nord Stream 2, fue explotada en el mar y de inmediato pues se comenzó a sospechar que el sabotaje había venido de algún país involucrado en la guerra, es decir, Ucrania o Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Porque recordemos que Estados Unidos, además de imponer sanciones a Rusia, también pretendía con esta guerra pues quitarle la capacidad a Rusia de vender gas barato a la Unión Europea. Y así entonces Estados Unidos pues buscar, junto con otros países nórdicos con los que pudiera hacer acuerdos, ¿no? Como un acuerdo que hizo ahí con Noruega en plena guerra, pues así ofrecer una alternativa para que la Unión Europea tuviera gas natural, por supuesto, mandado desde Estados Unidos, y entonces así Estados Unidos volver a ser relevante en el mercado de energía para la Unión Europea. Desafortunadamente, pues todo esto resultó sumamente costoso, no para los países, no para los ricos, no para las empresas energéticas de estos países, sino para los ciudadanos de Europa. Como ustedes también pueden ver en la presentación, un montón de notas, un montón de medios de comunicación retomaron esta alza de los costos en los productos del gas en Europa, casi del 37% de aumento en menos de un año era lo que reflejaban los costos en las casas, y pues esto se reflejó en las cuentas de luz, en las cuentas de gas, en las calefacciones en plenas nevadas. Entonces, una situación sumamente complicada para los europeos. En cuanto a los 12 países que se abstuvieron de votar para apoyar esta investigación, pues hay que tener presente que estos países decidieron abstenerse porque pues sostienen relaciones internacionales que podrían verse afectadas también al pronunciarse a favor de esta investigación. Esto nos da una pista, ¿no?, de quién es aquel personaje, de quién es aquel país que pudo haber inhibido que esos otros países apoyaran la apertura de esta investigación. El diplomático ruso, que fue justamente el que presentó la iniciativa, dijo que aunque no se llevaría a cabo esta investigación, lo cual para ellos era lamentable, el hecho de que 12 países del Consejo de Seguridad de la ONU se hayan abstenido de votar era ya en sí una evidencia suficiente para pues ver que algo estaba realmente mal, que eso no había sido un accidente ahí aislado. Si esto había ocurrido,
en otro país, imaginemos que hubiera pasado en la región de por acá, pues seguramente todos los países del Consejo de Seguridad hubieran apoyado inmediatamente que esta investigación se diera, ¿no? Y que se encontrara qué país fue el que provocó una explosión de este tipo. Pero aquí el hecho de que 12 países hayan dicho que no les interesaba siquiera investigar qué fue lo que pasó, pues es una evidencia suficiente para saber entonces qué país puede ser el responsable. Por último, es importante, y esto es algo que hay que tener muy presente, que hay que ver cuáles son los 3 países que votaron a favor: Rusia, China y Brasil. ¿Qué tienen en común estos 3 países? Pues que son miembros de los BRICS, de esta alianza económica conformada justamente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que le dan el nombre BRICS, y esta alianza económica que de alguna manera ha experimentado un crecimiento pues económico significativo en las últimas décadas y sí se ha convertido en una fuerza clave en el panorama internacional. Además, es relevante también mencionar que 2 de los miembros del BRICS que apoyan esta iniciativa, Rusia y China, pues se han fortalecido individualmente en lo económico en los últimos años, pero también han consolidado últimamente alianzas estratégicas entre ambas naciones que prácticamente pues fortalecen esta gran alianza económica y que también consolidan relaciones diplomáticas más fuertes entre los miembros. También se ha anunciado, y esta es la segunda noticia, que Dilma Rousseff, expresidenta de Brasil, será la presidenta del banco de esta alianza de los BRICS y se mudará a China para que pues ella encabece, y esto subraya la importancia de esta alianza también para América Latina y el Caribe. En cuanto a Brasil, bueno, sabemos que es un país con un gran potencial económico, gracias a su diversidad de recursos naturales e incluso a su posición geoestratégica en América Latina, pues ha cobrado gran relevancia para todos los países y en este tipo de espacios internacionales. Brasil, para que tengamos idea, ocupa o es la 9ª economía más grande del mundo en términos del PIB nominal y la 8ª más grande en términos de poder adquisitivo. Brasil también es el 2º productor mundial de mineral de hierro, el 3er productor de aluminio, el 4º productor de petróleo y el 8º productor de energía eléctrica. En este sentido, el nombramiento de la expresidenta Dilma Rousseff como ahora presidenta del Banco de Desarrollo de los BRICS, que ahí les puse en la presentación en qué va este banco, pues y su traslado a China, sugieren una mayor colaboración entre Brasil y China en materia de finanzas y desarrollo económico, y por supuesto que esto genera esperanza porque podría beneficiar a países de América Latina como México, que podrían ver aumentada su inversión y comercio con la región. En pocas palabras, está encabezando este banco una mujer con corazón latinoamericanista que tiene muy claro el escenario latinoamericano y las necesidades de nuestros pueblos. Entonces, en conclusión, para relacionar estas 2 notas, el voto conjunto de Brasil, China y Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU es un pequeño ejemplo de cómo estos países pueden trabajar juntos en beneficio mutuo en temas de interés común y sugiere la posibilidad de que haya una mayor cooperación en cuestiones políticas y estratégicas entre estos países. Esta cooperación, esperemos, pueda ir más allá de los intereses económicos compartidos y pueda tener un impacto significativo en nuestra región, en nuestro país, lo que podría llevar a un fortalecimiento de la cooperación en el futuro en beneficio de cada uno de nuestros pueblos. Entonces, pues muchas gracias y espero estas noticias sean tan esperanzadoras para ustedes como para mí. Una bonita noche. Muchas gracias, Itzel, por esta información tan relevante. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor
René Bejarano Martínez. Buenas noches, compañeras, compañeros. Muchas gracias a todas las personas aquí presentes en el Palacio de Lecrillón, en la Ciudad de México, provenientes de diversas entidades de la República, particularmente, desde luego, de la ciudad, de Puebla, de Tlaxcala, de Baja California, del Estado de México y de Jalisco, entre otras entidades. Muchas gracias también a todas las personas que se conectan a través de las redes sociales con esta transmisión y también a quienes a lo largo de la semana lo harán en cuanto les sea posible hacerlo. Estamos en la Asamblea Semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza, correspondiente al martes 11 de abril del año 2023. Los temas que vamos a comentar son los siguientes. Como ya dijo el compañero Carlos, se hizo una operación por parte del gobierno federal de la compra de 13 plantas eléctricas a la empresa española Iberdrola para fortalecer a la empresa pública Comisión Federal de Electricidad y garantizar que no aumente el precio de la luz en el país. Esta operación permitirá mantener la misma política de precios en gasolina, diésel, gas y luz, tal como se ha prometido el gobierno de la Cuarta Transformación. Además, el presidente de la República aseguró que su gobierno está logrando revertir esa tendencia y ha parado la privatización de la industria eléctrica en México. La compra de estas plantas se considera una nueva nacionalización, según declaró el presidente en su cuenta de Twitter. Dijo, el gobierno adquiere 13 plantas de generación de energía eléctrica a la empresa española Iberdrola. El costo estimado es de casi 6,000 millones de dólares. La Comisión Federal de Electricidad pasa de generar el 39.6% al 55.5% de toda la energía del país, de manera especial en la región noreste. Su participación pasará a 44.8%. Podemos afirmar que el Estado mexicano mantendrá a finales del sexenio alrededor del 65% de toda la generación de energía eléctrica. No habrá aumentos en el costo del consumo de la energía eléctrica. Esto significa el rescate de la Comisión Federal de Electricidad y una nueva nacionalización de la industria eléctrica. En el tema de la nueva política migratoria, el gobierno de México está trabajando en una nueva política migratoria y de protección de derechos humanos de migrantes y mexicanos en el extranjero. Esto incluye la posible creación de una Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería para proteger los derechos humanos de los migrantes y mexicanos en el extranjero, reemplazando al Instituto Nacional de Migración. Esta nueva coordinación estaría integrada por varias instituciones gubernamentales y organizaciones sociales, pero deberá esperar a que concluyan las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República sobre la muerte de 40 migrantes en instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez. En torno al mismo tema, cientos de migrantes intentaron cruzar la frontera de Estados Unidos en Ciudad Juárez, Chihuahua, debido a la difusión de rumores falsos por parte de la empresa Viber a través de redes sociales. El cruce fue cerrado y organizaciones civiles mexicanas reportan que 900 migrantes murieron en el intento de cruzar sin documentos en el año fiscal 2022. La región vive un flujo migratorio récord con 2.76 millones de migrantes detenidos en la frontera de Estados Unidos con México en el mismo año fiscal.
En otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha afirmado que la absurda, digo yo, petición de suspender las conferencias mañaneras por parte de la oposición es un ejemplo de autoritarismo conservador e hipocresía. En su opinión, la oposición busca la hegemonía y que solo su discurso sea el que se difunda, mientras que las mañaneras permiten que toda la población tenga acceso a la información y la oportunidad de disentir. A pesar de las críticas, el presidente anunció que las mañaneras continuarán. Así sea. Otro tema polémico se refiere a la reforma posible al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La discusión y votación de la reforma, que busca limitar las atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se pospuso por segunda vez en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. La reunión fue pospuesta debido al llamado de colectivos para rechazar la reforma, quienes argumentan que afectará los derechos políticos electorales alcanzados, como las acciones afirmativas que representan a grupos minoritarios en candidaturas y en los órganos de los partidos. La reforma constitucional pretende modificar los artículos 41, 73, 99 y 105 de la Constitución, limitando las facultades del Tribunal Electoral para resolver casos de las cámaras del Congreso y restringiendo su capacidad de emitir sentencias a partir de interpretaciones de la Constitución. Si se aprueba, la reforma sería remitida al Senado para que entrara en vigor para el proceso electoral de 2024, una vez que lo aprueben, en su caso, cuando menos la mayoría de los congresos locales, y que no haya controversias constitucionales que la impugnen. Sí conviene hablar más de este tema porque estoy convencido de que la cuarta transformación tiene que llegar no solo a las instituciones del Estado mexicano que ya llegó, sino a otras y además al sistema de partidos que existe en México. Es verdad que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha convalidado en diversos momentos fraudes electorales, ha permitido que haya impunidad en diferentes violaciones a la ley, incluso las resoluciones, las sentencias del tribunal no dejan de ser contradictorias unas con otras. Se han dado casos en donde el mismo tribunal emite resoluciones contrarias a otras que antes había emitido y que además también ha permitido pues vulneraciones diversas para burlar la ley. Por ejemplo, cuando no estaba o no está permitido que los gobernadores pudieran ser electos a una representación legislativa en el estado que dejaban de gobernar, para burlar la ley, el tribunal permitió, por ejemplo, que Miguel Ángel Mancera, que dejaba de ser gobernador de la Ciudad de México, jefe de gobierno, se postulara para senador, pero en Chiapas, a través de otro partido, cuando obviamente de chiapaneco no tiene nada. Y por eso también Manuel Velasco Cuello, que dejó de ser gobernador de Chiapas, pues vulneró y se registró a través del sistema de representación proporcional. Y así se han hecho muchas maniobras o interpretaciones a modo, como mencionó hoy el presidente, la anulación de las candidaturas de Félix Salgado y de Raúl Morón, en este último caso, por no haber reportado un informe de gastos de campaña o de pre-campaña realmente menor, 10,000 pesos. Pero
No se hizo lo mismo en San Luis Potosí, en donde tampoco se hizo el reporte de gastos de precampaña, pero como la candidata de Morena no iba a ganar, pues a ella la dejaron competir. Solo se bloqueó a Morón porque él sí iba a ganar y el objetivo era pues desbarrancar a Morena, quitándole su candidato. Por fortuna, a pesar de que Morón no fue candidato, Morena obtuvo el triunfo electoral. Y podríamos hablar de innumerables inconsistencias en las resoluciones, abusos, interpretaciones, violaciones a la ley, etcétera, de los tribunales, del Tribunal Electoral Federal, de los tribunales locales y de las salas especializadas. Sí es cierto que han habido abusos de diverso tipo, pero eso no significa que entonces, para que los abusos no se puedan seguir perpetrando, entonces quitarle atribuciones al tribunal para que el tribunal no pueda corregir abusos que se cometen por las burocracias partidistas que existen actualmente en el sistema partidario. Todos sabemos que en México existe una partidocracia, que para llegar o acceder al poder legislativo, si no es a través de los partidos nacionales o locales, resulta casi imposible. Solo algunas excepciones lo han permitido cuando han habido candidaturas independientes que han ido languideciendo y ya casi ninguna de ellas prospera realmente. De tal manera que el registro de las candidaturas a través de los partidos pues es un monopolio prácticamente de la representación legislativa. Solo a través de los partidos se puede lograr porque la propia ley limita las posibilidades. Y también el registro de los partidos es muy difícil, solo cada 6 años después de la elección presidencial, y ya vimos lo complicado que es tenerlo. La partidocracia también se alimenta de los recursos, de las llamadas prerrogativas, tanto estatales como federales, que no siempre se manejan con pulcritud y que se convierten en un próspero negocio para los mismos dirigentes partidistas que no siempre permiten una adecuada fiscalización en el uso de esos recursos. Algunas de las burocracias partidistas son sempiternas o podría decirse casi vitalicias. Es el caso del Partido Verde, en donde la familia de los González Torres, desde su fundación a la fecha, siguen usufructuando la conducción de ese partido, del PT, con Alberto Anaya, que lleva siendo presidente de ese partido desde que se constituyó hace ya muchos años, o de Dante Delgado Ranauro, que para seguir siendo presidente le cambia de nombre a los órganos de dirección o le cambia de nombre al partido, pero él sigue siendo el presidente de facto del partido. No hay democracia interna en ningún partido político nacional. En algunos hay un poco más de democracia interna, pero no existe una verdadera representación democrática. En muchos casos se imponen criterios que antidemocráticamente designan dirigentes. En el caso de las candidaturas todavía es peor, porque las posibilidades de que algunos militantes sean electos candidatos se reducen sensiblemente por el poder que las direcciones partidistas tienen, que no siempre respetan sus propios ordenamientos internos, como es el caso de la realización de encuestas y de postular a las personas que resultaran mejor posicionados, en el caso, por ejemplo, de Morena. En otros casos, pues ni encuestas, son estructuras en donde los partidos se reproducen a sí mismos o en donde el presidente del partido a su vez nombra, como en el PAN, a los integrantes del Consejo Político Nacional, a los que él quiere, y luego ese comité nacional o Consejo Nacional pues valida lo que decide el partido, y entonces hay una especie de complicidad explícita, o bien para modificar las resoluciones como Alito Moreno,
que quiere eternizarse en el puesto y de pronto decidió que él va a seguir siendo el presidente de ese partido, del PRI, hasta después de las elecciones del 24, aunque ya se le había vencido el mandato, y entonces convocan rápidamente y casi en lo oscurito a una sesión de la Comisión Política Nacional, lo validan y luego ya se autoimponen. El sistema actual permite que la militancia pueda defenderse a través de los juicios de protección de los derechos ciudadanos, tanto para cargos partidistas como para cargos de elección popular de todos los niveles. Pero lo que la reforma quiere hacer es eliminar la posibilidad de que el tribunal pueda garantizar la preservación de los derechos políticos ciudadanos, y entonces a la militancia se le deja en estado de indefensión, porque no habría otra instancia a la cual acudir para reclamar violaciones constitucionales, incluso, ya no digamos electorales, toda vez que solamente las instancias electorales pueden intervenir en asuntos de ese tipo. Por ejemplo, la Corte no puede intervenir, y solo en las violaciones a la normatividad económica la Fiscalía Especial para Delitos Electorales puede intervenir. ¿Qué implicaciones tendría si se aprobara esta reforma? Por ejemplo, la aplicación de género. Todos sabemos que hay una sociedad patriarcal y que ha sido un avance muy importante la despatriarcalización de la sociedad y la obligación de garantizar cuando menos la mitad de las candidaturas para las mujeres. Si se le quita al tribunal la facultad de verificar eso, pues pueden poner hombres en los lugares que les correspondían a las mujeres y las mujeres ya no podrían defenderse. En los pueblos originarios hemos visto cómo mestizos de características nada indígenas a veces son postulados para desempeñar el cargo de diputado de pueblo originario. Allá en Chiapas, pues para suplantar la representación indígena se imponen a personajes que no tienen nada que ver con los pueblos originarios, y si se aprueba esta reforma, pues ya los pueblos originarios no se verían obligados, ni los de la diversidad sexual, ni los jóvenes, ni otros sectores que eventualmente se pudieran ver afectados. Todo eso implicaría un retroceso grave, porque le daría a las burocracias partidistas mayor poder arbitrario para determinar el control de las candidaturas. Y todos sabemos también que en muchos órganos partidistas hay venta de candidaturas, que hay favores para obtener las candidaturas, que hay preferencias, que hay nepotismo, favoritismo ilegal, y que eso colocaría a quienes no estuvieran congraciados con las burocracias en una situación muy difícil de defenderse. Y como no había otra instancia, como los partidos tienen cautivas las candidaturas, si además el tribunal no puede intervenir, pues entonces ya ni el Chapulín Colorado podría defenderlos, porque el Chapulín Colorado de esas cosas no sabe nada, no está informado ni tiene facultades legales, no habría chipote chillón que pudiera garantizar el cumplimiento de la ley, porque la ley estaría modificada. Claro que todavía habría el recurso de ir, si se aprobara esa reforma, a la Corte para recuperar la constitucionalidad, pero eso también puede llevar tiempo. Y qué casualidad que ahora sí, casi todos los partidos ahora sí se ponen de acuerdo. Ahora sí ya no hay diferencias entre el PAN, el PRI, el PRD o lo que queda del PRD, el PT, el Verde y Morena. Es vergonzoso que se quiera aprobar esa iniciativa. Una cosa es que el tribunal no haya actuado adecuadamente y otra cosa es aprovechar para entonces haya peor injusticia y que entonces no haya equidad, transparencia, legalidad
que no haya acciones afirmativas, que no haya modo de defenderse y que además pues se sigan imponiendo criterios excluyentes y arbitrarios, como negarle el registro a algún militante para ocupar un cargo, mentir en los juicios electorales, porque a veces los equipos jurídicos de los partidos impunemente mienten acerca de los sucesos y todo para garantizar que sus resoluciones puedan ejecutarse, o bien violan sus propios estatutos, y esto pues no está por demás señalarlo. Por ejemplo, en Morena está prohibido que quien ocupe un cargo de elección partidista pueda al mismo tiempo seguir siendo legislador, diputado o senador, pero pues al final en la práctica violan y ocupan más de un cargo, y ahora podrían hacerlo de otras muchas maneras. También está prohibido, por ejemplo, que un dirigente partidista sea al mismo tiempo funcionario público o pueda cumplir funciones de funcionario público y dirigente partidista. Pero si se sigue actuando así, pues puede haber una contrarreforma electoral. La cuarta transformación tiene que avanzar hacia la reforma de fondo de todas las instituciones, y los partidos también forman parte del proyecto de la transformación. No se alcanzó a reformar esto en la actualidad, pero eso no quiere decir que no sea una asignatura pendiente. Cuando Morena intentó que se disminuyera a la mitad las prerrogativas de los partidos, salvo Morena, los demás no lo hicieron. Hay una negativa tajante a lograrlo. ¿Es correcto que se disminuya el gasto en el INE? Sí. ¿Y entonces por qué no se van a disminuir las prerrogativas de los partidos? Por ejemplo, ahí hay una contradicción evidente entre una cosa y otra. Por eso es importante que esto se debata. Se quería hacer rápidamente, sin mayor debate. Qué bueno que se ha pospuesto, pero esperemos que no se consume este retroceso y que haya un proceso de democratización de los propios partidos políticos, de todos, porque eso ampliaría las posibilidades democráticas para la sociedad. Eso es deseable y esperemos que así sea. Por otra parte, en otros temas, Interjet, la línea aérea, se declaró en quiebra y deberá rematar sus bienes. Esta aerolínea fue declarada en quiebra por un juez mexicano después de más de 2 años de haber parado sus operaciones, y se ordenó la venta de sus bienes para pagar los adeudos pendientes con sus acreedores. La empresa inició el proceso de concurso mercantil desde agosto de 2022, después de la huelga de los trabajadores de Interjet, un mes antes, por deudas que superaban los 5,000 millones de pesos. El proceso de quiebra que enfrenta Interjet se da a pesar del optimismo de sus exdirectivos, quienes estimaban recuperar las operaciones de la aerolínea, y claro, también están pendientes los derechos de los trabajadores de esa empresa. El Estado de Hidalgo avanzó en la despenalización del aborto a través del aval que le dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Corte avaló la despenalización del aborto en el estado de Hidalgo, la tercera entidad del país en tomar esta decisión después de la Ciudad de México y Oaxaca. La reforma modificó el Código Penal y la Ley de Salud Estatal, invalidando el artículo 157 del Código Penal local, que penalizaba el aborto por motivos de exclusión social o extrema pobreza. La interrupción voluntaria del embarazo no será sujeta a ninguna pena si se realiza dentro de las 12 primeras semanas de embarazo. Los diputados de oposición impugnaron la reforma alegando una presunta violación al procedimiento legislativo, pero la Corte determinó que no hubo ninguna irregularidad suficientemente relevante para convalidar
tal decisión. Por cierto, olvidé decir en lo de los derechos de las mujeres, ahora que se habla del aborto, que también la reforma impediría que se cumpliera la posibilidad de que las candidaturas en los municipios de usos y costumbres fueran para mujeres. El Congreso de Oaxaca, que tiene mayoría de Morena, votó de manera absurda, machista, para que las candidaturas en los municipios de usos y costumbres no fueran para mujeres, que fueran hombres nada más. ¿Por qué? Pues porque según ellos eso le da gobernabilidad a los municipios, es decir, que en esos municipios las mujeres tienen derechos restringidos, ahí no podrían postularse a ningún cargo municipal. Y claro, se impugnó en la Corte y la Corte obligó a que esto se respete, pero ahora con esta reforma pues ya ahí tampoco se retrocedería y las mujeres no podrían participar, y en algunos municipios de abusos y costumbres, como yo les llamo, a las mujeres no se les deja participar en las asambleas, ya no digamos postularse a un cargo, sino ni siquiera votar por determinada candidatura. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pues claro que no. No puede ser que las burocracias partidistas estén aprobando retrocesos en los derechos de las acciones afirmativas, que no son de grupos minoritarios todas, porque las mujeres son más de la mitad de la población, así es que en ese caso no se aplica que sea la afectación de los derechos de alguna minoría. En todo caso, los que somos minoría pues somos los hombres, aunque sea por pequeña proporción, aunque haya hombres muy hombres, de todos modos hay votos iguales. Hombres con carga femenina mayor o más o menor tienen el mismo derecho, el mismo voto. Eso no está estipulado en la ley, pero no se debe permitir que estas cosas sucedan. Y hay que ser críticos, no por ser de Morena tenemos que avalar cualquier cosa que los dirigentes hagan, mucho menos sin consultar a la gente. En otro tema, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en México, Hugo López-Gatell, reconoció que podría haber un subregistro de la adicción a drogas en el país, pero afirmó que la epidemia de consumo no se compara con la de Estados Unidos. Según los datos presentados por López-Gatell, en 2020 murieron 26 personas por sobredosis en México, mientras que en Estados Unidos fallecieron 68.630. López-Gatell señaló que las adicciones son un problema crónico, psicológico y psicosocial relacionado con la pérdida de espacios de integración social, la violencia y las desigualdades. El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la importancia de evitar la extensión del problema de la drogadicción y anunció una sección semanal de prevención social de las adicciones en su conferencia diaria. También mencionó que se están investigando los permisos otorgados para comercializar productos derivados de la marihuana durante el gobierno anterior. En otro tema, reconoce la Secretaría de Relaciones Exteriores prohibición de Washington a venta y fabricación de armas. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México celebró la decisión del Poder Legislativo de Estado de Washington de prohibir la venta y fabricación de armas de asalto, aprobada recientemente en el Senado estatal. La ley prohíbe la fabricación, importación, distribución, venta y puesta a la venta de armas de asalto, así como otros rifles semiautomáticos con una longitud inferior a las 30 pulgadas. Esta medida se suma a la de otros 9 estados que buscan evitar que armas de tipo militar caigan en manos equivocadas. El gobierno de México litiga en cortes estadounidenses demandas civiles en contra de los fabricantes y comerciantes de armas de este tipo que son adquiridas sin controles eficientes
para ser traídas ilegalmente a nuestro territorio y utilizadas por el crimen organizado. Busca el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial nuevo acuerdo para evitar crisis de la deuda. La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, anunció que se realizará una reunión entre todos los acreedores públicos y privados, los países con problemas de endeudamiento y los organismos internacionales para buscar una solución a la crisis de endeudamiento en decenas de países debido a la rápida alza de las tasas de interés y la fortaleza del dólar. El FMI destacó que la consolidación fiscal normalmente no ha reducido los coeficientes de endeudamiento en el pasado debido a que no se dieron las condiciones adecuadas ni las políticas correspondientes para acompañarla y que los países con una mayor carga de endeudamiento requieren de una reducción sustancial y rápida de la deuda. En otra noticia, presidentes de América Latina acordaron definir facilidades comerciales. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó un acuerdo con líderes de otros países de América Latina para implementar medidas que contengan la inflación en la región. Los acuerdos incluyen la reducción de precios en productos básicos, la coordinación entre bancos centrales y el fomento de inversiones productivas. Además, se han establecido 7 acuerdos específicos que incluyen: 1. Avanzar en la definición de facilidades comerciales, así como las medidas logísticas, financieras y de otra índole. Crear un grupo de trabajo técnico integrado por representantes de gobierno de cada país. Establecer un plan de acción que permita implementar la adopción de medidas de facilitación de comercio. Realizar análisis de viabilidad y acciones que deriven en acceso más ágil y efectivo a productos de consumo básico. Tomar medidas para mejorar la eficiencia del ingreso y salida de productos por puertos y fronteras. Impulsar medidas tendientes a la facilitación del acceso al crédito a nivel internacional y coordinar esfuerzos con productores, compradores y transportistas. Se conmemoró el pasado lunes, ayer, el 104 aniversario del asesinato de Emiliano Zapata, quien luchó incansablemente por los derechos de los campesinos y por la justicia social en México. Zapata se convirtió en un símbolo de la resistencia y la lucha contra la opresión, y su legado sigue siendo relevante en la actualidad en la lucha por la igualdad y la defensa de los derechos humanos. Es importante recordar a Zapata y su lucha para inspirarnos a seguir trabajando por un mundo más justo y equitativo. Murió Antonio del Conde Pontones, también conocido como El Cuate. Este hecho fue un duro golpe para aquellos que conocieron su historia de valentía y lealtad hacia la Revolución Cubana. Él fue quien proporcionó el yate Granma a Fidel Castro y otros revolucionarios en 1956, hace 67 años, lo que permitió el inicio de la revolución en Cuba. A los 97 años, el Cuate, como se le conocía, se mantuvo incansable y jovial, y su memoria vivirá a través de su libro de memorias y la historia que dejó detrás, que por cierto residía al final de su vida allá en Baja California. Seguimos trabajando durante esta semana, aunque fue una semana diferente por la celebración, la conmemoración de la Semana Santa. Igual seguimos desarrollando diversas actividades. Tenemos este fin de semana 2 actividades importantes. Como ya dijo Maite Camacho, la celebración Urban Fest el próximo sábado 15 en la Plaza Manuel Tolsá, ahí en la calle Tacuba, el centro histórico de la Ciudad de México, muy cerca del eje central. Esa plaza es donde se ubica la estatua conocida como el Caballito, que en realidad corresponde
a la estatua de Carlos IV que hizo el arquitecto español Manuel Tolsá, y por eso se llama la Plaza Manuel Tolsá, que está ahí frente al Palacio de Minería y otras construcciones del México colonial. Esperemos que no solo los jóvenes acudan, claro que hay jóvenes de diversas edades y nos gustaría mucho que todos los jóvenes de diversas edades pudieran participar para celebrar este acontecimiento. Un aplauso a los jóvenes que han organizado este evento. El próximo sábado, aquí Joel me va a ayudar, estaré en Guadalajara para impartir una conferencia sobre la filosofía de la Cuarta Transformación, el humanismo mexicano. Ya escribí la ponencia, ya la estamos preparando para proyectarla. Se va a transmitir, desde luego que todos los que puedan estar presentes son bienvenidos, ahí en el Hotel Carlton, Misión Guadalajara, en el centro de esa ciudad. Pero para quienes no puedan estar, se va a hacer la transmisión vía Zoom. Ya mandamos al chat de Enlaces Nacionales el link correspondiente, lo vamos a reenviar, y también a los chats de cada entidad federativa para que quienes no puedan ir puedan escuchar esa conferencia, y les vamos a mandar la ponencia ya que esté terminada de preparar y corregir a los respectivos chats para que la puedan estudiar. Se trata de un esfuerzo de sistematización de lo que ha sido el humanismo desde el origen de la cultura griega, pasando por el humanismo europeo, el latinoamericano, las expresiones del humanismo en México, y ahora qué se entiende por el humanismo mexicano de la Cuarta Transformación y por qué es importante que esta concepción filosófica se convierta en un paradigma que contrarreste a la ideología del neoliberalismo, y cuáles son los componentes del humanismo mexicano que pudiéramos manejar para reivindicar ideológicamente el proyecto de transformación en el que estamos empeñados, y resaltar la labor de algunos de los principales humanistas, algunos que han habido en el mundo, y cómo es que el humanismo es importante para la pacificación de nuestra patria. Ojalá puedan participar, conocer este material y desde luego reproducirlo. Les reitero, es el sábado próximo allá en Guadalajara. Les mandamos la aprobación promedio mensual del presidente, que sigue siendo de más del 60% según esta casa encuestadora, y también por entidad federativa, en donde hay entidades en donde el nivel de aprobación casi llega al 80%, en cambio hay otras en donde está por debajo del 50%, pero en promedio estamos en el 62%. Es importante para el trabajo político ubicar cada entidad en nivel de aprobación del gobierno de la Cuarta Transformación y tratar de que esto siga creciendo. Solo 2 entidades tenemos por debajo de el 50%, pero de todos modos hay que evaluarlo, revisar dónde se crece, dónde no, dónde hay caídas, dónde hay ascensos, y también el de la última semana, que por algunos acontecimientos se han perdido algunos puntos, esperemos que pronto repunte. Les mandamos el cuadro analítico de los temas que abonan tácticamente, que generan equilibrios, contrapesos y mermas coyunturales para que ustedes los sigan evaluando. Y desde luego les insistimos en la necesidad de seguir apuntalando el trabajo de Morena en las 2 entidades federativas en donde va a haber elecciones. No hay que dejar que caiga Morena en Coahuila, hay condiciones para ganar, desde luego que nos está debilitando la división que se dio, pero aún así el candidato Armando Guadiana tiene posibilidades
de triunfar si se hace un esfuerzo importante y si las entidades de Morena del norte del país hacen lo que del centro y del sur están haciendo en el Estado de México. En el Estado de México hay mejores posibilidades, pero no hay que confiarse. El PRI del Estado de México es un tiranosaurio rex mezclado con un velociraptor que se cruzó con el chupacabras. Ese es el monstruo que tenemos que enfrentar y hay que ayudarle a bien morir. Vamos al triunfo en las dos entidades. ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva! ¡Viva el MNE! ¡Viva! Muchas gracias, compañeras y compañeros. Compañeros y compañeras, no se levanten, le vamos a ceder.